Bien, vamos a recibirlo a Luciano Zócola. Luciano, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Luciano, a ver, tu trabajo, recién terminamos de hacer un bloque que tiene que ver con estructuralmente, en todo caso, cómo se piensa la educación de hoy para adelante, ¿no? Y hablábamos, bueno, por ahí de reconociendo que la provincia de Santa Fe tiene una infraestructura básica importante, por lo menos comparada con otras provincias la tiene. Hay sectores de la sociedad, pues por ahí llegan a la escuela y muchos otros no. Entonces, ¿qué hacer ahí? Bueno, hay que ser, en primer lugar, creativo para dar respuesta a un problema que tiene años y que tiene que ver con un problema estructural, que es el de la pobreza, y fundamentalmente el de la indigencia, que es el escalón más bajo de la pobreza. Entonces, ¿por qué decimos creativos? Porque está visto que desde las estructuras tradicionales de la educación no se alcanza a resolver el problema. Con esto no queremos decir de que no tengan que estar y no sean la base de la educación. Lo que sucede es que ante el problema educativo en los sectores excluidos de la sociedad es necesario que exista una subvención educativa, que no es necesariamente una subvención económica, sino que es fundamentalmente una subvención pedagógica. ¿Y por qué esto? Porque la escuela no es autónoma hoy. Hoy una maestra con 30 o 40 alumnos, con los programas extensísimos que tienen para las posibilidades de aprendizaje de muchos chicos, no se alcanza a completar lo esencial que tiene que haber para que un proceso de enseñanza-aprendizaje tenga el componente del aprendizaje y no solo sea enseñanza. Entonces, es necesario recurrir a otras cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con apoyar lo que se desarrolla dentro de la escuela o que la escuela desarrolle alternativas que piensen en esta realidad que es muy particular. ¿Vos pensás que la infraestructura existente puede incluir al no incluido? Yo te diría que la infraestructura, si te referís a edilicia... personal, porque tenés de todo, sí, cuando consideras infraestructura. Yo te diría que sí. Ahora, que como infraestructura edilicia no es un problema, me parece a mí. ¿Por qué? Porque el problema central está por cómo aprende ese chico y por lo que ese chico necesita. En ese sentido, por ejemplo, sería muy bueno que la nueva ley contemplara la incorporación de recursos humanos cercanos al chico también. Es decir, con esto no es para nada en contra de lo que es la educación formal y las estructuras docentes, con la formación docente que es muy necesaria. Pero ¿qué sucede? Resulta que esta realidad muy particular tiene componentes que quien vive con eso tiene que ver. Por eso los sin techo dicen, la superación de la pobreza tiene tres actores fundamentales. En primer lugar, el Estado, y ahí hablamos de la escuela formal en el caso de la educación. En segundo, la sociedad, que tiene que aceptar que ese espacio, que sin ese espacio de la sociedad, sin incluir ese espacio de la sociedad, no hay desarrollo posible de ninguna... Ni convivencia. Ni menos convivencia, ¿no es cierto? Y tercero, los propios afectados. Es decir, no tenemos que pensar solamente en términos de ir hacia estos sectores, sino también dar la participación necesaria. Y desde los sin techo tenemos una vasta experiencia en ese sentido. Los jardines de infantes, que ahora se convierten en política de Estado municipal, están con maestras jardineras graduadas, para ponerle un nombre, pero asisten también madres que apoyan ese proceso. Sí, eso es lo que vos hablas de integración. Exacto. De lo que es el entorno del niño. Exacto. El proyecto Primero Mi Primaria, que es un proyecto de apoyo educativo del movimiento Los Sin Techo, que trabaja con los 3 primeros grados, está desarrollado, sí, coordinado por 2 docentes, pero hay un equipo de madres de cada barrio que trabaja en eso. Y lo mismo el apoyo educativo asistido por computadora, está con personas, con capacitadoras que no son docentes. Son personas, en su mayoría, en un 90%, que han sido formadas incluso dentro del mismo movimiento. ¿Y por qué esto? Porque a veces, y esto no quiere decir que se le dé la espalda a las cuestiones pedagógicas ni a la formación docente, todo lo contrario. Pero, por ejemplo, incluso en el caso de Primero Mi Primaria hay apoyo docente aparte, también en este otro caso. ¿Qué queremos decir con esto? Es fundamental
que los afectados en este proceso participen. Es fundamental que se pongan todas las herramientas que estén a mano. En los Sin Techo tenemos la experiencia de llevar más de 20 años con las computadoras cuando recién empezaba, de tener 17 años con Internet en las aulas. Todo en búsqueda, no queremos decir que todo haya sido exitoso, pero así todo nosotros vemos las tremendas dificultades que existen y nosotros evaluamos 2 veces al año a los chicos y superamos el 40% de los chicos con dificultades serias en matemática y también esa misma cifra en lengua. Es decir, con todo el esfuerzo nosotros todavía podemos ver. Sí, uno lo que ve incluso en muchos casos son realmente falencias significativas en lo que tienen que ver con poder construir una idea, poder construir una frase, poder hacer un cálculo. Muchas veces la escuela no alcanza a resolver ese tema. Pero tiene explicación, Héctor, esto. Por ejemplo, hoy las neurociencias nos dan elementos para poder abordar desde la vida, desde lo biológico el problema, ¿no? Y estamos hablando de lo biológico, no lo pedagógico. Y resulta que programas muy extensos, los chicos tienen una cuestión que es un ritmo de aprendizaje y una posibilidad de aprendizaje. Y después, por ejemplo, hay una etapa del estudio, que el estudio se tiene que dar en algún momento, bajo la forma de deber, bajo la forma de lo que fuera. Y eso no existe. ¿Y qué hablar de la nutrición? Cuando sabemos que en los primeros años la alimentación es fundamental para que las redes neuronales se puedan construir, y nosotros tenemos chicos no desnutridos, pero sí no bien nutridos, que no es el caso, porque el Santa Fe en eso también ha avanzado mucho, pero son casos donde la alimentación no se da como se tiene que dar. Sí, o sea, hay un problema evidentemente a resolver, que es el problema de la indigencia globalmente. Sí. Ese es un tema a resolver. Sí. Ahora después, en todo caso, es ir viendo específicamente a esos sectores cómo se los puede traccionar para integrarlos. Pues decíamos, ¿qué es lo que pasa si la sociedad no está integrada? Problemas. Bueno, entonces, ¿cómo los resolvemos? De la única manera es, por un lado, integrando con un esfuerzo financiero del Estado, por otro lado, con recursos humanos, con recursos tecnológicos. Y en eso, bueno, vos hiciste una experiencia, hace poco estuviste en Japón. ¿A qué te fuiste a Japón? Bueno, en realidad fuimos a ver cómo los japoneses miran el presente pensando en el futuro de su población. Es decir, nosotros sabemos que Japón es un país muy desarrollado y sabemos que le da una tremenda importancia a la educación. Entonces fuimos a ver el Miraikan, el Museo Nacional de Ciencia Emergente, se llama, del Japón. E ir a ver en ese lugar, a ver hacia dónde miramos. ¿Por qué? Nosotros cuando pensamos en las personas que están excluidas, pensamos cómo las integramos a la sociedad y, por ejemplo, el trabajo tiene una cuestión importante. Un rol fundamental. Y en este tiempo, el trabajo en la sociedad del conocimiento, del posconocimiento, como se habla ahora, es fundamental la formación. Tenemos chicos que terminan 7º grado y no saben resolver operaciones de 2 cifras, o chicos que salen y van a la secundaria y no interpretan. Y sabemos los problemas de los chicos que abandonan la secundaria, pero ese porcentaje está situado sobre todo en las poblaciones excluidas. Entonces, si nosotros no hacemos promedio con el centro, si vamos realmente a los barrios, es mucho más alto el porcentaje del que abandona. Entonces fuimos a ver y nos encontramos, yo creo que hay que mirarlos no para comparar, sino que hay que mirarlo para ver hacia dónde va lo que ellos piensan y también pensar a nosotros qué nos sirve de esa cuestión. Claro, bueno, ahí cómo adaptás, digamos, en una sociedad tan desarrollada, en una sociedad que absolutamente no tiene nada que ver con nosotros, sí. ¿Qué tomás de ahí que pueda ser adaptable a nuestra realidad? ¿Cómo haces? En primer lugar, pensar que la educación tiene que ver con el desarrollo económico y la integración social de una sociedad. Punto 1, porque eso te marca no solo los presupuestos que son importantes, sino cómo se encaran, porque esa es otra cuestión, cómo lo llevas adelante. Y nos hemos encontrado incluso con cuestiones que nosotros nos planteamos, como decir, los chicos, por más que sean de los barrios, a medida que crecen habrá que hablarle de la genética, habrá que hablarle de la tierra, habrá que darle de la investigación espacial, porque nosotros tenemos que acortar caminos, no tenemos que hacer la curva siguiendo los defectos de nuestra educación. Tenemos que buscar cómo acortamos caminos y no son ciudadanos de segunda. Y fíjate una cosa, como un ejemplo final,
Venimos hace 4 años trabajando el tema del interés y la atención desde el punto de vista de las neurociencias e implementando una tecnología que es la realidad aumentada y el videojuego. Un trabajo que hacemos con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y el Canal 7 Televisión. Bueno, tenemos demostrado, porque hemos trabajado en 11 barrios de los sin techo, hemos trabajado en un muestreo con secundarios de toda la ciudad, y recientemente trabajamos en el pabellón Las Flores, o sea, donde están los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, y en el IRAR, que es también otro lugar, y sabemos la procedencia de todos estos chicos que están en conflicto con la ley. Los resultados, hemos medido hasta el tiempo de atención útil, es extraordinario. Quiere decir que no estamos equivocados cuando pensamos que las últimas herramientas hay que utilizarlas en esta cuestión, pero con un criterio pedagógico que responda a esta realidad y que fundamentalmente aspira a un proyecto de superación nacional que tiene que ver necesariamente con la inclusión también en la educación a la sociedad del conocimiento. Cuando vos hablas de eso, estabas hablando de la secundaria y te quería preguntar, ¿qué es lo que pasa con un niño en todo caso que, bueno, tuvo la circunstancia de formar parte de un hogar que estaba excluido, que en todo caso terminó completando formalmente, si vos querés, la escuela primaria y tiene que encarar el tema secundario como está el secundario hoy? Primero que, así como está el secundario, el problema es que el chico ya va con un déficit del primario. Entonces el chico ya entra perdiendo el partido del secundario. Hay ahora este proyecto de volver a estudiar, y sobre todo que a distancia, con tutores. En el movimiento se está haciendo una experiencia que voluntarios universitarios están haciendo de tutores, porque este sector no tiene computadoras en la casa, este sector no puede ir, este sector está compuesto por muchas mujeres con chicos, entonces se le está dando un apoyo para buscar por ese camino la integración. Pero una cuestión fundamental es que los chicos salgan aprendiendo mucho más, que, fíjate, paradójicamente, a lo mejor hay que tener el coraje de simplificar los programas, de reducir la cantidad de contenido, pero asegurar la calidad de lo que aprenden. Luciano, gracias por venir. Gracias, muy amable. Bueno, terminamos de hacer un programa tratando de pensar en Santa Fe un poco más allá de Santa Fe, el área metropolitana, de descubrir, de proteger a nuestros científicos, de pensar en la educación globalmente y de pensar en todo caso en la educación de los que menos tienen. Así pasamos nuestro programa del día de hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.